Elementos de la Marina y del Ejército le quitaron todo esto a la delincuencia organizada, pero reportes periodísticos señalan que todo esto le pertenecía a un delincuente ligado a uno de los rescates de reos más escandalosos ocurrido en los últimos años, en donde hombres armados con uniformes de las fuerzas especiales liberaron de una prisión al jefe de un grupo delictivo. Pero voy por partes. El operativo de los elementos federales ocurrió aquí, en el poblado de Las Naranjas, municipio de Piguamo, ubicado en el estado de Jalisco, en límites con Colima. Hasta acá llegaron elementos de la Marina a catear 8 propiedades. Los marinos llegaron acompañados de personal del Ejército, la Policía Federal Ministerial y la Fiscalía General de la República por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Sin embargo, fue la Marina la que encabezó el operativo y la que informó del mismo mediante este comunicado. Aquí la Marina aseguró que los 8 inmuebles cateados le pertenecen a un presunto líder de una organización delictiva, y aunque no reveló su identidad, este ya ha sido informado de manera extraoficial. Pero no me adelanto. En las 8 propiedades cateadas, las autoridades aseguraron esto: 30 vehículos de alta gama, 16 cohetes, 10 armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, munición a granel, miras telescópicas, 900 gallos, 3 monos, 5 guacamayas, 4 caballos y un jaguar. Ahora sí, hablemos de los presuntos dueños de todo esto. Aunque las autoridades federales no revelaron el grupo afectado, como ya te adelantaba, de manera extraoficial informaron que se trata de un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, el diario El Universal ha ido todavía más allá. Este medio asegura que el dueño de estas propiedades es una persona identificada como César Morfín, alias El Primito, cuya ficha estás viendo en pantalla y por quien las autoridades de Tamaulipas ofrecieron 2 millones de pesos por información que permita dar con su paradero y con su detención. De ser cierto lo asegurado por el diario y que muchos medios ya están retomando, estamos ante un personaje con una historia bastante interesante. Primero, habrá que destacar la distancia que hay entre 2 elementos importantes de esta historia. Los cateos fueron hechos en Jalisco, mientras que quien ofrece una recompensa por él es Tamaulipas. Este dato abona en lo que te expuse en este video hace más de medio año, cuando te platiqué el cómo varios grupos delictivos estaban peleando el control de Tamaulipas y cómo ya comenzaban a anunciar la presencia de un grupo ajeno a la entidad, el cártel Jalisco Nueva Generación. Te voy a dejar la liga de este video en la caja de comentarios por si quieres ver el video completo y más detalles de lo que señalé en el caso. Después de este video, las autoridades comenzaron a asegurar que no habían detectado la presencia de nuevos grupos delictivos en Tamaulipas. Sin embargo, eso era solamente en los discursos, porque en los hechos los cárteles asentados en Tamaulipas seguían hablando de la incursión, alianzas y rivalidades con este grupo de Jalisco. Y ahí es cuando entra la historia de César Morfín, El Primito. En el año 2021, el gobierno del estado de Tamaulipas puso entre los 10 más buscados a César Morfín, El Primito, y a su hermano Álvaro Noé Morfín, alias R8, a quienes acusó de controlar el grupo de los Metros, facción del Cártel del Golfo. Los rumores apuntaban a que los hermanos Morfín son originarios de Jalisco, pero que estaban operando en Tamaulipas. Y fue justo cuando estuvieron al mando de los Metros que fueron señalados de forjar una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación y de financiarle la guerra que ese grupo sostenía en Michoacán con un cártel rival. De tal forma que mientras los Metros eran acusados de apoyar al cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, también existían señalamientos de que el grupo de Jalisco apoyaba a los Metros en las disputas internas del cártel del Golfo en Tamaulipas, protagonizadas estas disputas por los Metros, los Rojos y los Escorpiones. Fue en este contexto que fue detenido José Alfredo Hernández, alias El Calamardo o Metro 27, acusado de ser un alto lugarteniente de los Metros, entonces comandado por los hermanos Morfín, y que el pasado 13 de julio del año 2021, hombres armados con uniformes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México irrumpieron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en el municipio de Reynosa para liberar por la fuerza a el Metro 27, quienes meses después fue encontrado sin vida, presumiblemente porque se volvió en contra de los hermanos Morfín, quienes presumiblemente fueron quienes lo rescataron de las instalaciones de la Procuraduría Tamaulipeca. A 2 años y medio de este polémico rescate, hoy las autoridades ya no ubican a César Morfín operando en Tamaulipas como cabeza de los Metros, sino que ahora lo señalan como un líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, al menos con operaciones en los límites de Jalisco con Colima.
El corredero de gente después de los balazos que se hicieron aquí en Periférico, en la zona de Periférico. Ahí van corriendo. Ahí está toda la circulación parada. Las patrullas. Esa policía estatal.